Bueno, pues hoy tenemos el lujo y el placer de tener a Juan Ramón Gallo aquí. Hemos discutido muchísimo, pero muchísimo, nos hemos dado durísimo, pero yo creo que somos buenos amigos, tenemos una relación fantástica, es una persona maravillosa con la que siempre es un lujo discutir porque nunca se enfada y respeta al adversario, no va nunca a lo personal. Yo creo que es uno de los combatientes en debate de ideas más blanco y más limpio que hay en nuestra querida España. Bueno. Juan Ramón, un lujo tenerte aquí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por la presentación. Yo le voy a contar a nuestros... yo te tengo muchísimo respeto, Juan Ramón. Yo esto no te lo he dicho nunca, pero te lo voy a decir ahora en antena, porque yo te vi empezar, ¿no? Te conocí en el 2008 y has tenido una evolución brutal, brutal. Venías del mundo más de la historia de las doctrinas, bueno, que sigues ahí, o que has hecho un libro de Marx, a darnos cuenta, ¿no? Pero claro, yo voy a un debate contigo y te has estudiado los datos de empleo, te sabes los datos de empleo de puta madre, ¿no? Entonces, claro, esa evolución, o sea, ¿cómo empiezas, no? O sea, empiezas estudiando Derecho y ¿por qué te pasas a la economía tan rápido, no? No, o sea, yo empiezo estudiando Economía. O sea, vale. Yo empiezo en 2002 la licenciatura de Economía y luego en 2003... Empiezo la de Derecho también. Vale, o sea, hiciste la doble licenciatura. Bueno, realmente no es doble, hice las dos por separado porque no existía, en la Universidad de Valencia no existía doble licenciatura Economía y Derecho, sí estaba Administración de Empresas y Derecho, pero yo no quería Administración de Empresas, quería Economía. Entonces, inicié 2002, ya digo, Economía y en 2003 Derecho. Terminé Economía en 2007 y Derecho en 2009, porque en 2007 me vine a Madrid y era más complicado, no estaba sobre el terreno compatibilizarlo, ¿no? Y nada, empecé Derecho sobre todo porque la economía me apasionaba y necesitaba también ciertos conceptos jurídicos, pues bueno, propiedad, contratos, obligaciones, todo eso, entenderlo bien, la parte más de teoría general del derecho y sobre todo el derecho civil, del derecho mercantil, es lo que más me interesaba y me apasionaba de la mezcla entre economía y derecho. Ya luego toda la parte más de derecho administrativo, derecho procesal, todo eso la verdad que no me interesa en absoluto porque no es instrumental para la economía. Y eso así fue como... Bueno, lo que estudié y cómo me formé en un inicio. Oye, yo soy socialdemócrata desde pequeñito. ¿Tú eres liberal desde pequeñito también o cómo te surge la inquietud? Bueno, yo sí me consideraba más o menos liberal. Visto en retrospectiva diría que era socialdemócrata en un principio, pero no me habría considerado así, desde luego. Y sí voy evolucionando. Pues hacia posiciones cada vez más liberales. Primero leí bastante joven, yo creo que todavía estaba en primero de bachillerato, La economía en una lección de Henry Hazlitt, que es un libro, más allá de la crítica que haga al keynesianismo, me parece que es un libro desde un punto escrito primero de bachillerato era en aquel momento era 16, 17 años. 16 bueno, años, mal, sí. No está mal. Creo que es un libro que más allá de la crítica específica que haga al keynesianismo, está muy bien porque te muestra, bueno, es lo que dicen en las primeras páginas, ¿no? Que el economista no se ha de quedar en lo que observa directamente, sino que ha de pensar en lo que no se ve y en lo que sucede más a largo plazo. Y ese enfoque aplicado a muchos ejemplos de, oye, pues si incrementamos el gasto público se crea empleo. Sí, vale, pero se crea empleo en un lado y a lo mejor se destruye en otro o se deja de crear en el futuro. Ese tipo de perspectiva que, claro, a un chaval de 16 años pues no se lo había planteado nunca y dices, ostras, que esto es mucho más complejo y mucho más rico de quedarte en la superficie del fenómeno. Y a partir de ahí, pues, pasé a Hayek, pasé a Mises, pasé a Rothbard, pasé a Hoppe, pasé a Jesús Huerta de Soto aquí en Madrid. De hecho, por eso luego me vine a trabajar y a estudiar el doctorado en Madrid y bueno, pues así evolucioné. Pero, ¿y quién te va orientando? ¿Tú ibas eligiendo los libros o...? Sí, bueno... ¿O en la facultad te iban a ayudar? No. En la facultad la escuela austríaca es muy poco tratada. Hombre, ¿no? Sí está, pero no es generalista. Sobre todo en historia del pensamiento económico, ahí sí. Bueno, y en los modelos de inversión y de acumulación de capital son de von Bauer y de la escuela austríaca, ¿no? O sea sí, pero no te... O sea, obviamente... que el manual no te dice que es escuela austríaca, pero hay ideas que están dentro de... Sí, toda la concepción del capital y del interés viene de von Bauer, que efectivamente... pero no lo estudias como tal y desde luego a Mises, Hayek, alguna cosilla, pero muy de pasada y ya pues Rothbard y demás ni siquiera aparecen, ¿no? La verdad es que la economía en una lección me llegó en un documento Word de estos cutres, difícil de leer
Y claro, a partir de ahí ya te empiezas a interesar. Surgió en esas fechas también liberalismo.org, que es una web que ahora pues ya no se visita mucho, pero que en su momento sirvió a mucha gente para orientarse en lecturas. Y bueno, pues ahí te explicaban que era la escuela austríaca, de la que formaba parte Hazlitt, el autor de La economía en una lección, y dices, bueno, pues ¿qué otros autores están ahí? Pues está Hayek, está Mises, luego buscas referencias en España. Esto estoy hablando pues 2001-2002, que es cuando Internet ya empieza a estar más extendido en España y por tanto te permite hacer búsquedas y hacer conexiones. Pero bueno, aquí en España, ¿quién es una referencia en esto? Jesús Huerta de Soto. Pues conoces Unión Editorial, que es una editorial, no es propiedad de Huerta de Soto, aunque sí es accionista, que publica libros pues, de Mises, de Hayek, de Rothbard, de todos estos. Entonces, a partir de ahí dices, oye, pues me voy a ir comprando libros para ir empapándome de todo esto y poco a poco, pues a través de Internet y de lecturas, vas abriendo camino. Oye, y luego hablamos un poco de economía en general, pero otra cosa que me encanta de ti, ¿no? Claro, la gente dice que somos los top 3 economistas mediáticos, pues siempre salimos en todos los rankings, Rayo, Daniel Lacalle y yo, ¿no? Pero claro, es que, sobre todo a mí, vamos, que es que Rayo nos ha pasado por la derecha. O sea, es que no sé, o sea, ¿cómo te montas esa estrategia en redes, en YouTube, ¿no? Tú todo autodidacta y por tu cuenta, o sea, cuéntanos cuánta influencia real tienes, ¿no? Bueno, eso no lo sé, cuánta influencia. Bueno, es tremenda, Juan Ramón, joder, yo es que te miro todos los indicadores, los que yo sigo y claro, es que empezamos más o menos igual hace 5 o 10 años y es que, o sea, te has hecho, o sea, lo que es un influencer en redes muy potente. También es verdad que yo creo que es, no sé si la persona, pero de las personas que más trabaja en España, es un adicto al trabajo. Sí, eso es vamos verdad. Por ahí, yo creo que no sabe disfrutar, porque yo estoy disfrutor, entonces nos vamos a otra ciudad de un debate, me voy a dar un paseo, él se queda currando, tiene que mandar un artículo, se le ha olvidado preparar una clase, ¿no? O sea, eres un trabajador... sí, horas le echo muchos. Yo doy fe, ¿eh? La limitación de jornada horaria a mí no me Bueno, pero además mucho. de horas sacas productividad, porque tienes impacto y una... ¿no? Sí. O sea, no tienes seguidores, tú tienes un ejército de fans, o sea, ¿no? Bueno, generas una fidelidad con tus... Yo lo sé, porque a mí me ponen a parir, luego cuando me conocen no, gente muy educada y tal, pero como tenemos debates y confrontación, sus seguidores en redes, son muy fidelizados. En redes es verdad que se tiende todo a exagerar y muchas cosas de las que se dicen en redes luego en persona efectivamente no se dirían nunca, pero bueno, sí, a ver, yo creo que las redes sí me han ayudado mucho a ampliar el mensaje. En general a todo el mundo que luego termina teniendo un cierto predicamento en redes, ¿no? Porque claro, antes de las redes la única forma de ser conocido y muy parcialmente era estar en las grandes plataformas mediáticas, televisión, prensa, pero aún así, claro, primero dependes de otros, dependen de que te quieran dar espacio y ahí ya entran intereses de ahora me interesa... ¿Qué espacio? ¿Qué espacio? Claro. Uy, estás ganando mucha popularidad, pues te voy a recortar el espacio porque no me interesa que la ganes tanto. Entonces, y en prensa, bueno, a lo mejor tienes una columna fija, pero tampoco sabes cuánta gente la lee, tampoco la gente que la va a leer va a ser mucha, probablemente, vamos, aunque sea en un medio grande. Entonces, sí, tienes influencia, pero es una influencia más controlada desde quien maneja esos medios. Y por tanto, desde quien influye en quien maneja esos medios, que suele ser la política, y tener un discurso antipolítico desde medios es complicado porque en algún momento te cortan las alas. Pero tú no tienes un discurso antipolítico, tú lo que tienes es unas ideas con mucha convicción y el político que no encaja con tus ideas le criticas, bueno, claro. pero eso no es ser antipolítico. Bueno, o sea, yo creo que es al revés, lo que tú haces es generar debate. Oye, yo muchas veces no estoy de acuerdo contigo, pero uno en una democracia tiene que respetar las ideas del otro y debatir. Luego ya hay mecanismos en la democracia para tomar decisiones y llegar a consensos, ¿no? Pero, joder, es que tú no eres antipolítico, en mi opinión. Depende cómo definas antipolítico. Claro. Es decir, desde luego... Antipolítico es un anarquista que cree que no cree en las instituciones y que acabaría... Tú no. Bueno, no sé. El horizonte a largo plazo es muy... Pero yo creo en otro tipo de instituciones más de base voluntaria. Pero es verdad que hay que ir muy gradualmente... Sí, pero no es un radical.
O sea, que propones cambios que a la gente, a mucha gente no le gustan, bueno, vale, pero si eso es el debate, ¿no? Y lo respetas y luego, si luego se votan las elecciones y se decide en las elecciones. Sí, pero sí es un mensaje que va bastante a la raíz de cuál es la legitimidad del Estado para hacer ciertas cosas que desde mi punto de vista y desde los puntos de vista de otros liberales libertarios no debería hacer, ¿no? Y bueno, las redes sociales te permiten conectar directamente con la audiencia. Es verdad que aún así están intermediadas, porque si te cierran Twitter, pues pierdes todos esos seguidores. Si te cierran YouTube, pierdes todos esos seguidores. Es decir, que todavía creo que falta dar un paso en el desarrollo de las redes sociales de absoluta descentralización, que la red no sea capturable por nadie, pero bueno, ya nos hemos quitado muchos intermediarios y eso te permite, como decía, conectar directamente con la audiencia. A través de Twitter, es verdad que he conectado con mucha gente, pero sobre todo yo creo que el salto en cuanto a difusión ha sido el canal de YouTube y la regularidad también del canal de YouTube, que más o menos la audiencia sepa que prácticamente todos los días va a tener nuevo contenido que intentas que no sea repetitivo de contenidos anteriores, sino cada día aportar algo nuevo o estar muy pegado al debate diario con unos enfoques más o menos compartidos, porque los valores son los que son, pero en cada debate diario tratar de ver cómo se puede interpretar o reinterpretar desde un enfoque liberal libertario. Yo creo que eso sí que ha ayudado mucho y la predisposición a entrar en el debate con los comentaristas y afrontar las críticas, porque te sirven tanto a ti para mejorar argumentos cuanto al otro para intercambiar argumentos contigo y rectificar o afianzarse, pero en cualquier caso dialogar. Bueno, ya que han conocido al líder y a la persona un poquito más, eso ¿no? de líder me parece un poco, pero bueno. Bueno, es que el programa es de líder. Sí, hay que encajarlo de alguna manera. Tú eres un líder, macho. Bueno. Sí, es que, joder, tú dices voy por allí y gente te sigue por las redes. Eso es el tu lead, Sí, bueno, ¿no? pero eso podría serlo incluso al que le sigan 10, bueno, ¿no? Pero también, ¿no? Oye, ¿cómo ves el mundo? Luego, si nos da tiempo, bajamos a España, pero es que España ya hablamos todos los días, ¿no? Venimos de un mundo muy de integración económica que hemos llamado globalización, ¿no? Donde ha habido una serie de eliminación de aranceles y de desarme arancelario, y vamos a un mundo desde Donald Trump, ¿no? 2016-17, con una intensidad de proteccionismo que parece que va más, ¿no? Sí, efectivamente, va más. Lo inició Trump en Estados Unidos, lo ha continuado Biden y parece que gane quien gane las siguientes elecciones se va a profundizar todavía más porque de alguna manera se interpreta los flujos comerciales y de capitales como parte de una guerra fría geopolítica más amplia entre quién se va a convertir en el hegemón. El hegemón actualmente sigue siendo Estados Unidos, pero es verdad que su influencia, no tanto porque lo está haciendo muy mal, sino porque China lo está haciendo muy bien, pues su influencia comparativa o relativa va menguando y eso lleva a Estados Unidos a querer arrinconar a China y a querer socavar ciertas bases de desarrollo tecnológico futuro del país. Por tanto, es un conflicto, como digo, que tiene más lógica geopolítica que económica, aunque muchas veces Trump sí lo intenta revestir de cierta lógica económica proteccionista de, oye, pues que no nos coman los chinos y la destrucción de empleo, pero yo creo que eso a lo mejor él se lo cree o algunos de su alrededor se lo creen, pero el argumento de fondo en realidad es tenemos que evitar que esta gente se desarrolle y se vuelva mucho más rica que nosotros y vamos a atacar sus bases y luego ante el electorado ya lo vestimos como lo vestimos. ¿Y por qué crees que China lo está haciendo bien, ¿no? Un liberal tiene un modelo particular para Occidente, ¿no? Bueno, a ver, lo está haciendo bien en el sentido de que se ha desarrollado muy rápido en muy poco tiempo, lo cual no significa que sea tremendamente eficiente en eso. Es decir, yo distinguiría, China se está convirtiendo en un hegemón al nivel de Estados Unidos porque es una economía gigantesca, entonces aunque seas una economía no muy rica, si manejas tantísimos recursos, tanta población, tienes un Estado muy potente porque es un Estado con mucha capacidad fiscal, por tanto con mucha capacidad para gastar, por ejemplo, militarmente o para influir en otras economías, pero eso no significa que el PIB sea muy grande, sea gigantesco y vaya a ser gigantesco y que el Estado se quede el 30-40% de ese PIB, te va a dar el Estado con más recursos del planeta, no significa que el PIB per cápita sea enormemente exitoso. Yo creo que tenemos el caso de Taiwán, una economía que prácticamente triplica en renta per cápita China y que son chinos. Entonces, Taiwán lo ha hecho mejor que China, se ha desarrollado más que China en aproximadamente algo más de tiempo, pero no muchísimo más tiempo, y por tanto tampoco diría que el modelo chino, al menos hasta ahora, sea un modelo de absoluta referencia.
tenemos otros ejemplos que lo han hecho todavía mejor. Pero, claro, si ese modelo lo aplicas, como digo, a una población de 1.000 millones de personas, pues te da un Estado poderosísimo. Bueno, vamos a hacer una pausa para publicidad y volvemos enseguida, no os vayáis. Pues seguimos con Rayo, vamos a seguir su entrevista. Bueno, ¿no? Tenemos ahí tu libro en pantalla. Juan Ramón, has escrito un libro de Marx. ¿Cuántas horas le has metido? Muchísimas. Yo creo que es el proyecto intelectual, académico más costoso vendido. El libro son más de 1.800 páginas y son 2 tomos. El primer tomo es un tomo explicando a Marx, que ya de por sí es una tarea compleja. Porque además, o sea, el libro lo empecé queriendo escribir una crítica al capital de Marx. De por sí ya sería largo, ¿no? Pero es verdad que conforme vas escribiendo, vas sintetizando a Marx y vas haciendo la crítica, pero sobre todo sintetizando a Marx, te das cuenta de que solo con el capital no entiendes el capital y que tienes que ir más allá del capital. Y entonces, bueno, ya puestos, como suelo decir, si ahora supiera lo que tenía que invertir en tiempo, no lo haría, pero ya puestos, ya muy metidos, pues digo, bueno, ya no paraste. Todo lo demás. Y eso me lleva a prácticamente leerme, no sé, ha sido el 90% de los 50 tomos de obras completas de Marx y Engels, porque es un trabajo muy arduo, que creo que se puede ver en las referencias del primer y del segundo tomo, sobre todo del primero, donde en cada página pues intento colocar todas las referencias de esas ideas, donde encontrarlas en la obra de Marx, en esos 50 tomos, y creo que es una síntesis bastante ajustada. De hecho, ha habido algunos marxistas que dicen que es un buen resumen de Marx, y el segundo tomo ya es, bueno, la parte donde habrá más debate, que es la crítica de por qué la teoría del valor-trabajo se equivoca, por qué la teoría de la explotación se equivoca, por qué la teoría del colapso del capitalismo se equivoca, por qué la teoría de las clases sociales se equivoca, por qué su visión, mucha gente dice, bueno, Marx no desarrolló una teoría del socialismo o del comunismo. En parte es cierto, pero tampoco es verdad que no dijera absolutamente nada y que no se pueda como reconstruir una especie de visión marxista de cómo sería el socialismo. Bueno, pues en eso también se equivoca. Es un libro, ya digo, estoy bastante satisfecho con él, muy satisfecho con él, creo que ha quedado bien después de todo el trabajo que le dediqué, y nada, pues ahora a ver si conseguimos que se traduzca al inglés, que no es fácil por la extensión, pero creo que sería positivo hacerlo. Oye, pues enhorabuena. Bueno, te voy a pedir un resumen rápido. Yo soy muy respetuoso, yo no soy nada marxista, la verdad, pero soy muy respetuoso con todos los autores, porque claro, nosotros hoy tenemos mucha evidencia empírica y mucha información que ellos no tenían, ¿no? Sí. Es más fácil hoy hacer una crítica del capital que cuando lo escribes, ¿no? Sí. Y me pasa con todos los autores, también con los austriacos. O sea, claro, es que no le puedes exigir a un autor que en el año 30 se sepa todo lo que está pasando hoy, ¿no? O sea, haznos una síntesis de por qué se equivoca el capital y qué te ha sorprendido un poco, ¿no? De tanta investigación, que tú tenías ideas preconcebidas. Claro. Sí, tenía ideas preconcebidas. Creo que gran parte de las críticas que haría a partir de esas ideas preconcebidas, que son más o menos la vulgarización del marxismo que todos podemos conocer, la crítica creo que es correcta, pero, por ejemplo, me ha sorprendido que la teoría del valor-trabajo, que a priori, viniendo de una formación subjetivista y marginalista, pues parece una chorrada, está mucho más fundamentada y es mucho más complicado de refutar que lo que podría parecer, ¿no? En un principio. Y sí, efectivamente lo que dices de Marx, que al final es hijo de su época, pues es correcto. Hay autores marxistas, y en parte compro esa tesis, que dicen, a ver, Marx adopta la teoría del valor-trabajo porque es la teoría del valor predominante en su época, que es la teoría ricardiana. Si Marx hubiese nacido hoy, probablemente no habría abrazado la teoría del valor-trabajo. Claro. Tampoco lo sabemos, porque en el caso de Marx el trabajo tiene una implicación incluso antropológica sobre qué es el ser humano y hacia dónde se dirige. El ser humano se realiza con el trabajo o crea su identidad a través del trabajo, y es lo que define al ser humano. Pero bueno, incluso ahí, ¿ves? La visión que tiene Marx del trabajo se podría conectar, o no es tan distinta de la que tiene Mises, un austríaco, de la acción humana. Es decir, Marx al final dice al ser humano lo caracteriza el trabajo, y transformar la naturaleza a través del trabajo. Bueno, eso es como decir que al ser humano lo que lo define es que actúa, que persigue fines y utiliza medios, y los medios son materiales de su entorno, que es lo que dice Mises, ¿no? Entonces, lo que me ha sorprendido es
lo que muchos autores ya habían dicho, es decir, yo ya era consciente de que eso se decía del marxismo, pero hasta que no lo vives no lo entiendes del todo, que se trata de una teoría enormemente coherente, enormemente integrada y enormemente sólida desde un punto de vista interno, y que tienes que coger distancia desde fuera para criticarla. Sí, hombre, le faltó demostrar la plusvalía y el tercer tomo, ¿no? Que le costó. Sí, el problema de la transformación, pero yo creo que o sea, hay una incoherencia entre la teoría del valor y la teoría de los precios de producción. Bueno, algunos autores dicen que sí, yo creo que en el fondo sí, pero hay que tener en cuenta que, y esto es un error que comete von Baber, por ejemplo, von Baber dice, Marx no publicó el tercer tomo, donde en teoría resuelve la contradicción con el primero, porque no sabía resolver la contradicción, con lo cual eso demuestra que, o eso es un indicio al menos de que la solución que da es una mala solución. Pero en realidad Marx escribió el tercer tomo antes de publicar el primero, y el tercer tomo más o menos es lo mismo que se publica por Engels en el 94, 30 años después, ¿no? Entonces, probablemente la razón por la que no publicaba el tercer tomo no sea esa. Él ya tenía la solución, incluso a finales de los 50 ya dio con esa solución, que para mí es una mala solución, pero que él sí que ve como una solución coherente. Oye, tú en el Capital de Marx ves oferta, demanda y precios, ¿no? Era David Ricardo y la teoría marginalista, pero tú vas a Cuba y no hay oferta, no hay competencia, hay planificación económica. ¿Lo que ha fallado en el comunismo es solo la planificación? O sea, ¿no han aplicado bien las ideas de Marx como él concibió el capital? Es que al final Marx lo que hace es explicar el capitalismo, ¿no? Y lo que decía antes, Marx no desarrolla una teoría del socialismo como debe ser. Claro, él dice lo que falla en el capitalismo, pero no da la alternativa. Bueno, dice lo que falla y lo que funciona, porque es esa visión dialéctica de, él mismo decía, la esclavitud tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno, dice, sin esclavitud no tendríamos a Estados Unidos, la economía estadounidense de su época, claro, siglo XIX, por tanto no tendríamos el capitalismo moderno y no tendríamos el desarrollo. Ahora la esclavitud también es abominable por todo lo demás. Pues con el capitalismo lo mismo. El capitalismo tiene el lado malo, que es la explotación, la degradación de las condiciones de los obreros, pero también la acumulación de capital, el aumento de la productividad, y que sienta las bases del comunismo que está por llegar. Y él sí que tiene unas ideas pero muy generales, ¿no? De cómo sería el comunismo. Pues no habría explotación, no habría alienación, las decisiones las tomaríamos, bueno, eso no queda muy claro, pero entre todos, y luego probablemente una élite especializada, pero no sería... él mismo dice que no habría división del trabajo en el comunismo, que yo por la mañana me puedo levantar para el panadero y acostar ingeniero, bueno, cosas así un poco estrambóticas, pero claro, ¿Cuba realmente sigue el modelo de Marx? Yo creo que sí, en el sentido de que la visión que él tiene del socialismo no se puede llevar a cabo sin esa nomenclatura y sin esa estatalización tan profunda de la sociedad, pero hay marxistas humanistas que te dicen, no, esto es una degradación casi del capitalismo, ¿no? Hay gente que dice que el estalinismo era capitalismo de Estado y que por tanto no es el socialismo tal como lo concebía Marx. Bueno, se nos acaba el tiempo. He intentado hacer una entrevista un poco diferente porque tenéis a Rayo todos los días opinando sobre temas de actualidad. No tenía sentido aquí, claro, ¿no? Creo que a mí me ha encantado. Ha sido una entrevista deliciosa. Agradecerte que hayas venido. Nada, un placer. Agradecerte que seas como eras y bueno, eres un poco liberal, nadie es perfecto, pero no cambies. Yo creo que es un gusto debatir contigo, de verdad, Juan Ramón, ¿no? Y aunque estemos en desacuerdo... Nadie es perfecto, me dirían, porque soy demasiado, como me llama el profesor Huerta de Soto, tibio socialdemócrata. Es decir, me tengo que hacer más liberal todavía. Hombre, para llegar a Huerta te queda un poquito, bueno, hay que estar muy motivado. En banca soy más liberal que él, en otros asuntos quizá no. Bueno, porque él viene del sector y ahí tiene intereses propios. Bueno, eso ya no lo valoro. Oye, un placer y gracias. Bueno, ¿no? Despedimos, es una pena, pero yo habría seguido, pero el próximo día intentaremos tener a otro líder, vamos a ver si conseguimos del nivel de Juan Ramón. Muchas gracias, Rayo. Muchas gracias a ti, José Carlos.